Bueno, en realidad vamos a poner en contexto esta conversación. Ustedes saben que los martes y jueves empezamos hace por lo menos 2 meses a charlar a través de esta plataforma con los pintores que formaron parte de nuestra última revista. Me estoy refiriendo a revista Ofelia, publicación impresa y digital que estamos editando cada 2 meses, un proyecto que empezó, por supuesto, a finales del 2017 en la ciudad de Mendoza, de donde soy, y que ahora estamos editando también desde Chile, desde esta ciudad, porque bueno, yo en agosto del año pasado prácticamente ya me radiqué acá, por así decirlo, ¿sí? Voy y vengo, estoy todo el tiempo así como entre Mendoza y Santiago, pero sí. La realidad es que estamos editando la revista desde las dos ciudades. Gisela Sangüesa es la crítica de arte oficial, la única, ¿sí?, de nuestra revista. Ella está trabajando con nosotros y forma parte del equipo desde el segundo ejemplar. A mí me encantaría una cosa, Gise, como para empezar. Y esto lo comento porque me parece que puede ser muy piola. Me están hablando por WhatsApp muchísimo, me pasa siempre. Podría ser muy piola que, viste que anoche estuvimos hablando porque te querían hacer algunas consultas, algunas preguntas. Sí. En realidad, un amigo mendocino necesitaba que le diera una mano en la universidad y me hizo preguntas muy puntuales sobre lo que implica hacer crítica de arte, ¿sí? Y bueno, evidentemente zapatero a su zapato, yo los puse en contacto a mi amigo, a Lale Rojo, que seguramente se conecta dentro de un ratito, pintor y excelente persona. Hemos hecho muchas cosas juntos muy lindas en escuelas urbano-marginales y rurales de Mendoza. Entonces los dejé en contacto porque me parecía que en realidad quien tenía que hablar de crítica y puntualmente de crítica de arte era Gisela, ¿sí? Y eso es lo que me encantaría que le comentes a la gente que de a poquito se empieza a conectar y que nos va a acompañar durante esta hora, Gise. ¿De qué se trata hacer crítica de arte? Bueno, el tema de la crítica es un área bien particular de la historia del arte y de la apreciación artística. ¿Cómo lo trabajo yo? Yo principalmente lo que hago es, eso es lo que le conversaba a Alejandro Rojo, que parto, digamos, esa es como mi técnica, ¿ah? Parto primero por una comunicación muy a solas, mía, en solitario, con la obra que voy a trabajar. Entonces, en esa primera comunicación, en esa primera conversación, lo que me interesa es que surja la emoción de lo que a mí me sucede, digamos, me conecto con mi interior para trabajar esa obra. Y ahí aparece algo, aparece un algo, una emoción. Y empiezo a trabajar a partir de esa emoción. Hay líneas con las que yo trabajo que principalmente son la psicología del arte, que me gusta muchísimo, todo lo que tiene que ver con lo simbólico, ¿no es cierto?, con los significados y significantes, todo eso me gusta mucho. Psicoanálisis, por supuesto. Y hago unas vueltas de tuerca un poco también con algo de literatura, de ciencia ficción, meto un poquito de todo, y me pongo a trabajar en investigar quién es el artista para entrar en contexto. Entonces ahí voy sumergiéndome, digamos, en el territorio, no solamente en las distintas hablas que tiene el artista en su obra, los distintos lenguajes que maneja, sino que además de dónde vienen esas hablas, es decir, de dónde es que él cómo ha alimentado todas esas hablas, todas esas comunicaciones que él va armando en sus obras. Y eso tiene que ver principalmente con ciertas líneas con las que yo también trabajo, que son la infancia, es la familia, el contexto sociocultural en el que él creció y el territorio ya geográfico, donde vive, donde trabaja, donde vive, exacto. Imagínate, por ejemplo, que la maravilla, por ejemplo, de lo que significa para un pintor, ¿no es cierto?, para un escultor, vivir, por ejemplo, en La Pampa. O
sea, obviamente ese contexto, ese territorio le brinda una riqueza informativa que, unido a la infancia que él vivió, unido a las experiencias didácticas que ha tenido, a su psiquis muy particular, entonces todo eso se conjuga en una obra. Entonces tú tienes que ir investigando, hacer un poquito de archivo, trabajas un poco en la archivística, digamos, para poder trabajar, acercarte a la obra. Porque yo lo que le decía a Alejandro Rojo, con el que pausa y perdón, que no quiero que se me vaya el comentario de Sebastián, a quien saludamos. Dice: hola Gise, amé tu crítica a Carmen Aldunate, pintora chilena de la Ofelia 5, muy lúcida, poética y emotiva, bellísimo. Agradecido por ese regalo, agradecido por tu comentario también, Seba. Importante, porque en realidad el comentario sintetiza un poco lo que estás diciendo. Que la obra primero te interpele desde lo emocional. Esto es fundamental. A mí eso no me pasa. Yo soy como de ir al dato, de buscar primero, ¿no? Soy como comunicadora nata, entonces hago como investigación y estoy todo el tiempo como buscando fuentes que de alguna manera me brinden un contexto acerca de esa pintura. Pero también es muy interesante el recorrido que haces vos. Es un recorrido, por supuesto, mucho más artístico, más emocional, mucho más emotivo, sin tratar de filtrarse de información acerca del artista, ver qué me genera, qué me produce, y a partir de ahí incluir una búsqueda de datos que puedan de alguna manera darte más material para llegar a lo que finalmente necesitas, ¿no? El resultado sería la crítica en sí misma. Claro, imagínate que lo otro que conversamos con Alejandro Rojo, que fue una conversación riquísima que tuvimos anoche, hablamos de lo que significa, por ejemplo, para el pintor o para el escultor o para el dibujante, la sensibilidad con la que él trabaja esa emoción que traspasa, ¿no es cierto?, a su obra, y cuando se encuentra con alguien que ha escrito algo sobre su trabajo y hace un verdadero despedazamiento y hace un... porque la palabra crítica ya está muy manida, está muy manoseada, entonces tú dices crítica y piensas en negativo, y no se trata de que sea negativo, no. La crítica simplemente es una investigación. Entonces, ¿qué sucede? Exacto, muy importante esa analogía. Claro, ¿qué sucede? Que si la sensibilidad del artista es vital, o sea, tú trabajas con la sensibilidad del artista, entonces no puedes decir aquello que genere en el artista un rompimiento. No sé si me comprende. O sea, yo lo que le decía a Alejandro es, la crítica lo que no es una lista de elogios. No se trata de que sea una lista de elogios. Tampoco es una lista de oscuridades, digamos. Es decir, esta obra, por ejemplo, es mala. O esta obra es única y magnífica. No es solo eso. O sea, la crítica es un trabajo en donde yo me acerco a la obra, y la obra que está en un silencio porque no tiene palabras, sino que me está dando información, y yo tengo que hacer un trabajo de traducción de la información que me da a la palabra escrita. Es muy interesante lo que estás diciendo, es muy rico, es un trabajo muy poético. Entonces, ¿qué pasa? Que ese traspaso informativo, que yo hago un puente, digamos, el crítico hace un puente en el que es como que leyera los signos, ¿verdad? Estos idiomas cifrados que están en el color, en la forma, en los mensajes que están ahí escondiditos en esa obra. Yo hago con un respeto único, con un cuidado único. ¿Por qué? Porque ahí está la sensibilidad del creador. La sensibilidad, me guste la obra, no me guste, no tiene que ver con eso, tiene que ver con un trabajo que yo tengo que respetar. Entonces, esta obra que está ahí palpitando, está viva, está hablando, pero no he logrado traducirla, hago yo ese puente, converso con la obra me habla, yo la traspaso en la letra para que sea leída, y para que sea leída y recordado eso que se dijo de la obra. Eso es lo lindo, ¿verdad? Eso es lo lindo. Y ahora te pregunto, por eso también es fundamental, me imagino, que el artista cuando expone, que le arman el catálogo, una pieza fundamental, que es un elemento de muchísimo valor, porque es un antecedente del artista, justamente de la exposición que realiza,
En los catálogos es común, por supuesto, ver que los críticos de arte hacen un comentario acerca de lo que el espectador va a tener la oportunidad de ver. ¿Hay ahí entonces también el mismo trabajo, o cuando trabajás para un catálogo en particular, para una exposición en particular, son otras las cosas que también tenés en cuenta? ¿Cómo sería la diferencia? La verdad que no hago tanta diferencia, tanta distancia, porque es una cosa de forma, porque el catálogo es un tema de forma, también es un tema de fondo, pero cumple un objetivo muy restringido, que es lo que va a ver, lo que va a observar, ¿no es cierto?, va a emocionar a un público visitante a una exposición, a una inauguración. Y ese público visitante también puede palpitar en él el deseo, por ejemplo, de adquirir una obra para tenerla, gozar de ella en su hogar, en su habitación, en su sala, que eso también es hermosísimo, que ese regalo de esa obra se transforme en un obsequio que quede en su hogar. Entonces, el que lee, por ejemplo, la revista Ofelia, ya sea digital o en papel, siente esa misma emoción por la obra, pero no la está mirando en físico, la ve a través de una imagen, ¿verdad? Y también se emociona y también se puede interesar en adquirir a lo mejor alguna obra de eso. Pero lo que hacemos en el caso de Ofelia es que acercamos eso a un público que a lo mejor físicamente no puede llegar a la exposición, no puede estar con el artista, no lo puede conocer en persona. Exacto. Pero lee la crítica, lee la entrevista y también logra emocionarse con esa obra. Sí, las devoluciones siempre son muy lindas, pero también pareciera que dentro, son los dos géneros periodísticos, es evidente, sí. Pero pareciera que a mí cuando me hacen devoluciones de personas que leen las entrevistas me dicen, interesante la entrevista porque me aportó tal y tal dato, qué interesante lo que dijo el pintor en esta parte. Ahora, cuando me hacen alguna devolución o nos comentan en las redes sociales algo referido a la crítica, siempre la devolución es mucho más emocional. Es como, es diferente, se agradece, se percibe y se recibe de otra manera, muy distinta. Claro, porque lo que sucede en el caso de, quizás hay un poco más de pausa en el caso de la revista, por ejemplo, de escribir para Ofelia, es que en esa pausa mía de dedicarme a buscar, ¿no es cierto?, a hacer el camino que hizo el pintor, a tratar de acercarme a él, aunque físicamente no estoy con él, pero trato de estar con él de manera cósmica, si queremos, cosmológica. Sí. Entonces, en ese acercamiento, también aquel que está a distancia, que está lejos, en cualquier parte del globo, puede también sentir esas mismas vibraciones, esas mismas sensaciones, y no lo va a olvidar, ¿te fijas? Entonces, yo le decía a Alejandro Rojo, que justamente eso es algo que va a agradecer siempre un artista, que cuando tú escribes sobre su trabajo, intentas acercarte con el sumo respeto que corresponde a una obra, a las horas que él le tomó. Uh-huh. El trabajo de un artista es un trabajo durísimo, porque tiene que estar enfrente de ese lienzo que le habla, y él también tiene que hacer este trabajo de conversación con el lienzo o con la materia para la escultura o para lo que esté haciendo, digamos. Entonces, esas son horas que son catárticas, digamos, son unas horas fantásticas después de estar ahí trabajando. Entonces, luego queda el cuadro, pero uno no sabe el camino que tomó llegar a ese cuadro. Entonces, cuando uno va investigando un poco, va viendo, mira, es que este pintor es autodidacta, mira, es que él estuvo con tal pintor estudiando, mira que hizo tales viajes, mira que perdió a su madre cuando estaba en tal momento, mira que en esta serie de 20 pinturas él pintó solamente con 2 colores. ¿Por qué? Todo tiene un porqué, el artista. No que hoy día voy a pintar con 2 colores, no, es porque hay algo. Es un trabajo medio detectivesco, ¿no? Me hace acordar mucho el trabajo que hacen los analistas de discurso, por ejemplo, que también están tratando como todo el tiempo de mirar con lupa qué es lo que decimos cuando nos expresamos,
Y de alguna manera me parece que lo que estás, de la forma en la que estás describiendo tu trabajo, que es súper clara, eso seguro que es así, me parece que también hay un interés por develar huellas, ¿no? Más allá de la superficialidad, tratar de llegar a los sentidos. Claro, porque ese pintor, ese creador que logra mostrarte esa obra ya terminada, te la muestra a ti como público, ¿verdad? Y a ti te gustó, te emocionó, te llegó, digamos, te impactó. ¿Qué es lo que sucede? Que el público puede pensar que lo que él siente es distinto a lo que siento yo como público, pero no es lo mismo. Lo que pasa es que él simplemente tiene esa capacidad, ese talento para poder hacer esa obra. Entonces, es un poco lo que hablábamos la vez pasada, o sea, esta idea equivocada de pensar que el arte es solamente para el que tiene mayores estudios académicos, es que el arte solamente es para los que van a la ópera, eso es una tontería, el arte es para todo el mundo, para todo el mundo es el arte. Sí, lo hablaba ayer con la gente de la Casa de la Cultura Víctor Jara, a quien mando un saludo porque me entrevistaron. Una muy linda charla que tuve con Luli, hablábamos justamente de eso, ¿no? Que por ahí en el terreno del arte y en particular en el terreno de las artes plásticas pareciera que muchas personas que son claves dentro del circuito del arte contemporáneo han contribuido de alguna manera para alejar al público del artista y de la obra de arte porque han hiperintelectualizado el trabajo. Entonces a veces encontramos propuestas que son pobres en factura o a las que les falta imaginación y las vemos justificadas a través de la palabra, ¿no? Hay como un discurso teórico súper ingenioso, un discurso curatorial, ¿sí? Y que de alguna manera está tratando de justificar cosas que pueden parecernos injustificables muchas veces. Pero el trabajo de la crítica es un trabajo, sí, seguramente, es como que te ganás el... Quiero saludar a Jimena Vega, que se ha conectado, pintora también de Ofelia número 5. Estuvimos hablando acerca de su trabajo. Jimena es paisajista, excelente paisajista. Me encantan las atmósferas de Jimena, me encantan las nubes. Ya vamos a llegar a exponer a Buenos Aires, seguro que sí, Jime. Es como que la situación de cuarentena y pandemia genera como mucha ansiedad por todas las cosas que hay para hacer cuando esto se termine, ¿no? Que no sabemos ni cómo, ni cuándo, ni de qué forma. Ahí también Seba vuelve a hacer un comentario con respecto a la obra de Carmen Aldunate. También nos pudimos referir la semana pasada a la obra de Carmen. Ella, en todo caso, ha sido súper coherente en su propuesta pictórica desde el comienzo, ¿no? Esto de tener un interés por el retrato, por reivindicar un género como el del retrato que tiene la misma cantidad de tiempo que la historia misma. La curiosidad por representar al otro parece inherente a la de cualquier artista plástico. Y por sobre todo destacábamos también su interés por representar mujeres, ¿no? Aunque, bueno, se había distanciado en este último tiempo inspirada por el coronavirus y había salido un poco de representar a estas mujeres tan típicas. Nos damos cuenta enseguida que se trata de un Aldunate cuando estamos frente a su pintura. Y esto de los retratos, que es un tema enorme en la historia de la pintura. Imagínate que el retrato, muchos consideran que el retrato empezó con estos primeros retratistas que no firmaban su obra, pero eran maravillosos los que en la zona del Fayún, en Egipto, el siglo I antes de Cristo, claro, estuvieron justamente dejando el rostro del fallecido en el sarcófago, que fue cuando ya estaba finalizando el Imperio Romano. Es maravilloso. Y muchos fueron destruidos por la ignorancia, por la falta de visión de los primeros saqueadores y también gente más educada que estuvo hurgando ahí en Egipto. Pero hay unos retratos preciosos que todavía son magníficos. Sí, el retrato sí. Es un tema. O sea, no se ha agotado para nada. No, en absoluto. Ni con Da Vinci, ni con nadie. En absoluto. Ahora,
Lo que sí es curioso es la forma en la que ha ido variando a lo largo del tiempo la representación, cómo se ha ido rompiendo lo mimético y la figura. Comparemos, por ejemplo, la Mona Lisa, archiconocida del Renacimiento, Leonardo da Vinci, comparémoslo con algún retrato de Picasso, cubista, ¿no? El interés, claro, el interés por la mímesis, por la representación mimética de la realidad se va rompiendo, y bueno, es lo que nos permitió también el siglo XX, ¿no? Que tiene muchas maravillas, por supuesto, que el expresionismo, el cubismo, le permitió a los artistas empezar a romper moldes o esquemas, cánones acerca de cómo representar el rostro o la figura humana en general, y empezó de alguna manera a liberarse de todas esas ataduras y a romper justamente con el concepto de la mímesis. Me imagino que para vos como crítica el concepto de la mímesis tiene mucho peso, ¿no? Tiene mucha sustancia. Claro, bueno, eso es un tema también que viene trabajado en congresos de arte hasta el día de hoy, ¿eh? Si la mímesis se considera algo que es válido de seguirse trabajando, tal como se hizo en las épocas clásicas o sobre todo a partir del Renacimiento, o si se sigue trabajando igual y lo que pasa es que lo queremos negar, que la mayoría también se va por ese camino. Claro. Podemos, para hacer un paréntesis, pensar a la mímesis básicamente como imitación, ¿no? Sí. Claro, cuando hablamos entonces de representación mimética de la realidad o de grados de mímesis, estamos hablando de grados de imitación. Claro. Lo que pasa es que la reproductibilidad, que después lo trabajó magistralmente, ¿no es cierto?, Walter Benjamin, justamente en aquel proceso de reproducir se esconden muchas trampas. ¿Qué es lo que reproducimos? ¿Una época, un momento, el yo del artista? ¿O es más bien ese yo que está representado ahí de lo que quiero dejar? Que puede ser el rostro de otra persona, ¿te fijas? Entonces, o el no rostro, como por ejemplo puede ser la obra de Magritte del hombre con la manzana tapándole el rostro. Sí, René Magritte. Magnífico, o sea, es un retrato, no retrato, o sea, magnífico, maravilloso. Increíble, surrealismo. Es precioso ese retrato, a mí me fascina. Sí. Me hace acordar mucho a un pintor mendocino que se llama Sovich, Enrique Sovich, que falleció hace un tiempo, y también tiene la idea del retrato, pero sin el rostro, como si fuese la nube, como si fuese algo que está perfectamente representado el cuerpo, pero en el rostro no existe, se ve el fondo. Y bueno, genera da mucho lugar al juego y a la imaginación. El surrealismo a mí me fascina. Me fascina. Claro que sí. Lo vi conectado, hablando de surrealistas, lo vi conectado a Ricardo Fernández Ortega, a quien quiero saludar, especialmente porque forma parte de la revista Ofelia número 1, pintor mexicano con quien voy a tener el enorme placer de contactarme y de charlar. Porque les cuento, estas charlas empezaron con la excusa de hablar con los pintores de Ofelia número 5, el último ejemplar, que lo pueden descargar desde la página web. Después seguimos con charlas para mostrarles y para presentarles a ustedes que nos están siguiendo a parte del equipo, entre ellos Gisela. El jueves, pasado mañana, voy a estar charlando con Federico Mare, que es historiador, ensayista y también ha sido colaborador de nuestra revista. Les recomiendo que estén atentos a esa charla porque Federico es un intelectual de mucho peso, las cosas que dicen siempre son muy contundentes y nos hacen pensar mucho. Pero después de las charlas con el equipo de Ofelia, vamos a empezar a generar un ciclo de charlas con los pintores que han sido parte, no todos, ¿sí? Ya tenemos más de 60 entrevistas, sería imposible convocarlos a todos, pero sí vamos a estar con muchos, con gran parte de los pintores que han sido parte de Ofelia desde el comienzo. Entonces vamos a empezar con revista Ofelia número 1, que salió allá por septiembre del 2017, y ahí estuvo Ricardo Fernández Ortega, excelente pintor surrealista, que tiene unas representaciones de unas mujeres y unos gatos y unas nubes en unas atmósferas, una cosa súper refinada, excelentísima factura, así que voy a estar feliz de que sea el primer entrevistado de Ofelia número 1, porque para mí como periodista implica volver a conectarme con pintores que hace mucho tiempo por ahí uno ya, no es que deje de ver, pero
cuando estás concentrada en la selección de los pintores para la próxima revista, es la realidad que todos esos pintores ocupan la mayor parte de tu tiempo, son los que estás viendo siempre, de manera permanente. Entonces, no es que uno se olvide de los pintores de las ediciones anteriores, pero evidentemente el trabajo que implica pensar una revista y producir las entrevistas, etcétera, hace que estés muy concentrada en estudiar al grupito de los 10 que van a formar parte del ejemplar que viene. Es así. No, y recordar también, Camila, este maravilloso aporte, este plus que también nos brinda la revista, que es todos estos regalos de poesía. Sí. Son maravillosos esos regalos. Sí. ¿Querés comentar un poquito de qué se trata? Me encantaría también que lo hagas porque, bueno, vos tenés también como una relación muy genuina con la poesía, así que entiendo que también tu gusto porque se convoquen a poetas en la revista es especial. Sí, mira, recuerdo hace varios años, esto fue en el Bellas Artes, se presentó una exposición de platería mapuche en el Bellas Artes. Sí. Y a esa exposición fue invitado el poeta Elicura Chihuahilá con poemas de él en base a cada una de las piezas de platería, de las piezas. Entonces hizo un trabajo maravilloso, un texto poético para cada pieza, y estaba todo el Bellas Artes lleno de gente. Eran otros tiempos, no había pandemia, así que estaba lleno por todos lados, y fue una experiencia maravillosa. A mí me invitó Elicura y yo pude disfrutar de ese trabajo. No es un trabajo fácil, me lo conversaba él mismo, porque tienes que lograr ese pequeño enamoramiento, tienes que enamorarte de la joya o de la pieza, digamos en este caso, para sacar ese brillo que tiene, ese interior, ese mundo interior. Lo otro que yo también le decía al Alejandro, hablando de lo que significaba o todas las aristas que tiene la crítica, es que por lo menos esa es mi postura. El creador, el pintor, el escultor, el dibujante es un pequeño Dios, nos guste o no. Entonces, en esa divinidad... Es para que sea grande, por favor, se lo digo claro, a los acá presentes, nada de que después voy a hacerme el semidios por la vida, y andar pidiendo cosas. Pero claro, pero nos guste o no, son pequeños dioses. Entonces, en esa obra creada, ¿te fijas? Hay un cosmos, hay un mundo nuevo. Entonces uno tiene que ser respetuoso de esa creación. Por lo tanto, cuando ese hijo que nace, esa obra nueva, este mundo creado de este pequeño Dios, tiene todos los detalles y los elementos que los conformó su madre o su padre creador, por así decir, su pequeño Dios, este pequeño Dios. Por lo tanto, cuando un poeta, que es otro pequeño Dios, ¿verdad? Logra la conexión para ponerse a escribir un texto poético, imagínate la mezcla de obras que se producen ahí, la riqueza de espíritu. Ahí hay una riqueza de espiritualidad que se conjuga en esto. Sí, y lo decimos básicamente porque los poetas que se han convocado en Ofelia se inspiran escriben textos inéditos que están inspirados en la obra de los pintores que nosotras sugerimos revista a revista, ¿sí? O sea que ahí hay un trabajo muy fuerte entre poesía y pintura. Lo mismo a veces ha sucedido también en las artes, con la música. Letra y música, ¿verdad? Poesía y música, canto y pintura también. Todas esas experiencias, todos esos cruces enriquecen. Así que nada, pues solamente decir que en cuanto a esto amaine, toda esta pandemia tan triste también, vaya terminando, vaya bajando, digamos, estas cifras tan altas que están a nivel mundial, podamos volver a reencontrarnos y volver nosotros a insistir que Ofelia es para todos,
hagan las descargas, empápense del arte, empápense de la poesía, de las obras, de las entrevistas, que es para todos. Sí. Bueno, hablabas de la pandemia y hablabas de cómo el entorno puede condicionar la mirada del pintor al momento de encerrarse en su taller y crear una nueva obra, ¿no? Y me acuerdo de la portada de nuestro último ejemplar, que está en donde, bueno, seleccionamos una pintura hiperrealista del colombiano Alexandre Montoya, a quien saludo enormemente, a él y a su familia que viven en Italia. Ahí hay mucho de pandemia, ¿no? Ahí hay mucho de esa niña alada. Niña con alas. Sí, qué curioso, ¿no? Esa mirada acechante, amenazante, que es un poco lo que nos pasa ahora. Ahora nos tienen encerrados, silenciados y pensando que el otro es un enemigo o una amenaza. Exacto, sí. Ese cuadro es maravilloso, el de Alexander, sí, me encantó. Sí, el tema de los ángeles, yo creo que volviendo un poco a esta explicación de lo que significa, ¿no es cierto?, la obra del artista, la capacidad que tiene el artista para crear, al final todos aquellos que nos desempeñamos en el arte, que el arte nos tiene tomados el corazón, nos tiene tomado la cabeza, dormimos pensando en eso, nos levantamos pensando en eso. Sí. Todos tenemos de alguna manera un corazón de ángel, todos. Entonces, estos vuelos de estos ángeles nos permiten justamente hacer estas creaciones. Pero también es cierto que hay amenazas, y esas amenazas están a diario. Ahora, la amenaza que estamos viviendo hoy día todos es esta amenaza terrible, ¿no es cierto?, de este virus tan destructor. Y bueno, ahí también trabaja la creatividad del artista, o sea, no solamente el poeta, el novelista, el cuentista, también el músico. Por ahí he visto un montón de cosas que tienen que ver con esto del virus, de lo que está sucediendo, que realmente viene de mundos extraterrestres. Sí, hay una... Lo mandaron de algún lado, ¿te fijas? Sí. No, se presta para todo. ¿Se presta para todo? Sí. La ciencia indica un montón de cosas, informa también respecto de eso. Yo también me informo bastante porque escribo ciencia ficción también. Exactamente. Y hay bastante información al respecto. ¿Sí? Ahora, estos meses que hemos tenido el virus, por ejemplo, han existido más avistamientos. Eso es bien interesante. Hay más avistamientos de lo normal. Ajá. Como han deambulado más animales selváticos, animales que están escondiditos, ahora deambulan más por las calles porque nosotros nos hemos recluido al hogar. Parece que no somos tan deseados a veces los humanos, en todas nuestras acciones a veces tan de suciedad, tan viles nuestras acciones, tan ruidosos que somos los seres humanos. Y eso es lo bonito que tiene el creador de arte, que está ensimismado, lo necesita para poder trabajar, ¿te fijas? Sí. Para poder crear. Sí, por eso si hay algo curioso, que en realidad no lo es tanto, pero todos los artistas de la Ofelia 5 lo manifestaron de alguna manera. ¿Qué tanto ha cambiado la vida diaria, la rutina? Y en realidad en el caso de los pintores no mucho, ¿sí? Son los pintores se encuentran muy bien consigo mismos, ¿no? Tienen un mundo interior muy rico. Los artistas, los intelectuales en general, digámoslo, no solamente los pintores, pero es evidente que tienen una capacidad de poder estar encerrados en silencio durante jornadas muy extensas de trabajo y no están afectados, digamos. Así que para ellos la vida cotidiana no ha cambiado. Ahora, y todos de alguna manera lo dicen en las entrevistas, ahora lo que sí es curioso es que esto a la gente que no es artista le ha permitido experimentar un poco la vida de un artista, ¿no? Sí, eso es interesante, claro. Sí, porque ahí justamente vienen todos los problemas que a veces tienen los seres humanos de ansiedad, cuadros de ansiedad. ¿Qué hago? Ansiedad por estar afuera,
ansiedad por ir a la cafetería, es que me tengo que tomar un café en la cafetería, pero es que no se puede. Entonces, una cosa ansiosa, es que tengo que ir a formarme mi cigarrillo, pero con mi amigo, o tomarme mi cerveza con mi amigo. Bueno, tienes que reinventarte. Sí. Y lo otro, ¿no es cierto?, que tiene que ver también con esto, es que el mismo creador se ha puesto, digamos, muy en evidencia con esto de las redes sociales, porque hay muchos creadores que tienen el talento, la capacidad o la plasticidad para ponerse frente al teléfono o frente a una cámara, dar un mensaje, un saludo, invitar a un tutorial, invitar a que le conozcan su taller por dentro, y ser con una actitud digamos, muy amigable, pero no todos la tienen. No todos la tienen. No les gusta y que mucho. vean su taller, claro. Exacto, por ahí tratando de desmitificar a la figura del artista, digámoslo, no todos son Vincent Van Gogh, locos, excéntricos, bohemios, porque por ahí la gente también se hace una idea un tanto ficticia acerca de lo que es un artista. De hecho, las películas, las series y otros productos de la industria cultural contribuyen a generar este prototipo acerca de lo que es un artista. La realidad es que no, que hay artistas que tienen excelentes habilidades sociales, que son muy buenos vendedores, que son muy buenos para posicionarse, que son muy buenos en las redes sociales. A ver, hay de todo. No, claro, exactamente. Y ahora sí, también es curioso cómo los que justamente tienen ciertas habilidades para exponerse y dar clases online y demás, lo están haciendo, lo están aprovechando mejor que nunca. El problema son los otros. Sí, el problema son los otros justamente, sí. Está difícil ahí, porque a veces esos otros que son un poquito más huraños, que son menos sociables. Sí, tímidos, introspectivos. Claro, necesitan a un otro como puente para que o busque alumnos o busque un grupo para que, no sé, para un dealer que les venda los cuadros, qué sé yo, porque a ellos les cuesta, no les gusta ponerles precio, hay de todo. Sí, no pueden, no saben. Sí, no es fácil. Y sí, es evidente que hay que generar nexos. Pero también la internet te brinda información. Imagínate lo que significa que tú puedes decir, a ver, yo ahora quiero aprender sola, cómo voy a vender bien mi trabajo. Entonces ya te pones a revisar, ya tienes la calma de que tú sabes que tienes que estar en tu hogar, te pones a revisar, hay un montón de sitios de internet donde puedes verificar eso, de cómo ellos venden, cuáles son los valores que se están jugando en los mercados, los posibles mercados de venta de obras, y ir aprendiendo, digamos. Igual ese es todo un trabajo adicional que requiere de tiempo, de constancia, de dedicación, y es evidente, tampoco le podemos exigir al artista que se haga cargo de todo el proceso, porque indefectiblemente siempre la idea, la prioridad y lo más importante es que esté dedicado pura y exclusivamente a pintar, porque es lo que mejor hace, lo que mejor le sale, así que se concentre básicamente en eso. Eso sería el ideal, ¿no? Después estamos muchos dentro del circuito del arte que operamos ahí, que estamos generando contenidos, o que generamos como gestores que somos también exposiciones y diversos encuentros culturales, tratando de alguna manera generar y que la triangulación exista, ¿no? Que la obra, el artista y el público se puedan conectar. Participan muchas personas del circuito. Exacto, eso es fundamental. Eso es fundamental. Acercar a todos. Volver a tratar de cambiarle el curso a una idea que está mal interpretada. Lo mismo que la palabra cultura, ¿no? Que tú eres más culta, menos culta. No es eso, la cultura es otra cosa. La cultura es otra cosa, la cultura...
La cultura nos conforma, nos interpela a todos. Faltan 10 minutitos para que esta transmisión se termine. Ha sido como muy diferente el tono de la conversación y me encantó porque pudiste hablar mucho y muy bien acerca de lo que implica escribir una crítica de arte. Y nos hemos dado el tiempo para eso. Yo quiero invitarlos a ustedes, primero agradecerles a las personas que han elegido pasar esta hora de su tiempo, de su valioso tiempo junto a nosotras, ¿sí? Yo soy Camila Rebeco, la editora, la directora periodística de Revista Ofelia, una publicación impresa y digital. Van a poder descargar los 5 números de nuestra publicación a través de la página web www.revistaofelia.com/descargas. Ahí están todos los contenidos liberados. Aprovechen, lean. Nosotros normalmente ha sido toda una novedad para nosotros liberar los contenidos porque siempre se vendieron a través de PayPal y ahora queremos contribuir en este marco de pandemia y de encierro a estimular un poco la lectura, así que desde nuestro lugar, desde nuestro pequeñísimo lugar, intentamos también hacer un aporte en este sentido. Hemos estado hablando con Gisela Sangüesa de pieza clave, pieza fundamental de Revista Ofelia, que nos ha estado hablando acerca de lo que significa construir una crítica de arte, ¿no? Es lindo pensar en la construcción, porque la entrevista también implica una construcción, y es un encuentro maravilloso, es como una especie como de baile, de danza, de tango, ¿no? Es como, me encuentro con datos, me encuentro con obras, me investigo, me fijo quién es el pintor, qué hace, voy entendiendo, voy viendo qué pregunto, de qué manera, en qué orden. Todo eso es como el trabajo de un grabador, ¿no? Que está ahí con una gubia tratando de darle forma. Por eso hablamos de construcción. Hay algo que es muy lindo en los géneros periodísticos que también lo podemos hablar en cualquier momento, lo que implica construir una entrevista, ¿sí? Lo que implica construir una crítica de arte en este sentido. Hay otra cosa que estaba recordando que también sucede, sucede cuando hay una situación que se da cuando es el propio artista el que se acerca a ti y te plantea que quiere un texto de tu trabajo. De su trabajo, perdón. ¿Y qué sucede en ese caso? Ahí en ese caso es bien particular, porque es el propio artista el que te busca. Entonces el artista te dice, yo quiero esto, voy a hacer una exposición, o es una retrospectiva, va a depender, digamos. O participo con 3 obras en una colectiva de 3 pintores, por ejemplo. Entonces, yo quiero que tu texto también ahí aporte desde mi trabajo. Perfecto. Entonces, yo creo que es una gran ganada que el mismo artista te busque, porque implica que lo que tú escribas no te lo está cuestionando de plano, digamos. Claro, porque importante. Porque dice, yo quiero que lo que... Como se acerca a la obra esta persona, es lo que me interesa, digamos, lo que yo quiero, claro. Entonces eso es todo un reconocimiento a tu trabajo. Sí, claro. Eso es lo que le decía Alejandro, porque es lógico que tanto el creador, el autor, como también el público, cuando lean lo que está escrito ahí, esa habla, esa información que va a haber ahí, sea algo grato a la lectura, no sea algo que los deje de tal impacto que digan, oye, yo no quiero leer más a esta persona. Claro, eso sería nefasto, ¿te fijas? Bueno, pero para eso también hay que saber escribir bien, ¿sí? Y escribir bien es un tema que también da para otra charla de 1 hora, ¿no? ¿Cómo logramos escribir bien? Porque para eso no hay manuales, ¿sí? Eso no se aprende ni siquiera en la facultad. Podés entrenar, pero a mí me parece que si hay una condición fundamental para poder escribir bien, es primero ser un gran lector. Y eso te da la pauta no solamente de escribir sin errores ortográficos, sino que también te permite expresarte pero
pero de una manera diferente, ¿no? No es lo mismo que redactar un flyer de una pizzería, donde ahí no hay mucha poética, por más de que sean muy ricas todas las pizzas, no hay mucha poética ahí en el listado, ¿no? Pero evidentemente las críticas de arte, y las tuyas en particular, Gise, es así, tienen un elemento poético que hablan no solamente de una profesional del arte, sino también de una persona que ha logrado a lo largo del tiempo pulir su escritura, y en eso también hay una construcción, ¿no? Pulir la escritura para que sea no solamente interesante leer una crítica tuya, ¿sí? Sino también para que sea lindo leerlo. Hay una cuestión ligada a la búsqueda de la belleza. Eso también sucede con los textos de Federico Mare. Por ahí los ensayos, y más los ensayos duros, de corte académico, es información, 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 y a veces los datos son fríos, ¿sí? Ya son pocos los intelectuales que escriben en la academia que siguen manteniendo un cuidado por el uso y la relación entre las palabras, para que no sea solamente rico el texto en cuanto a lo que me está diciendo, sino que también genere placer por la forma en la que me lo está diciendo. Exactamente, sí, es la manera, es la comunicación. Esa comunicación es la que tiene que ser fluida e inolvidable. Eso sería lo ideal. Lo mismo Exacto. Que a mí me pasa si hay un libro que a mí me tocó, te fijas, yo ese libro lo más seguro es que lo vuelva a leer, lo compre, lo tenga conmigo, y pasa lo mismo con una obra, con un cuadro. A mí me pasó ahora hace poco, antes de la pandemia, estaba yo en esta exposición en Talca. ¿Te acuerdas la exposición de Talca? Exactamente. Claro. Y uno de los cuadros míos gustó mucho a una psicóloga que llegó ahí. Les decimos a nuestros queridos amigos que se han conectado que Gisela también pinta. Y bueno, y yo me sorprendió mucho que le gustara, digamos, de primera conexión, o sea, le comunicó muchas cosas, el color, el cuadro, en fin. Entonces me dijo, yo lo quiero tener en mi casa, así de simple. Es que cuando las cosas te gustan, hay una cuestión así como de pertenencia, ¿no? Sí. No es solo que me guste, necesito que pertenezca, que forme parte de mi mundo privado, que esté conmigo, ¿ah? Claro. Eso es lo que genera con el arte. Mi vida, nos queda solamente un minutito para que la transmisión termine, ¿sí? Vamos a organizar otra, tan simple como eso. Yo primero les agradezco, les vuelvo a agradecer que nos hayan acompañado a lo largo de esta hora de transmisión. Hemos estado charlando con una persona a la que quiero mucho y a la que reconozco un montón por su trabajo. Se trata de Gisela Sangüesa. Ella es historiadora de arte y crítica de revista Ofelia. Se encarga básicamente de eso, ¿no? De comentar la obra de todos los artistas que pasan por nuestra publicación. Los invito a que descarguen nuestros ejemplares. Les doy las gracias por todos los portafolios que recibo todos los días para que tengamos en cuenta sus trabajos. Un beso gigante de grande, un beso, Gise.